Bueno, y se mantiene la tensión entre Estados Unidos y Rusia por la ocupación y presión en algunos sectores del Mar Negro, el envío de un buque de guerra ucraniano al estrecho de Kerch, bueno, que separa a Rusia de Crimea y donde barcos de Moscú están realizando un bloqueo, es la principal acción militar de este momento y queremos analizar además todo este tema, y para eso se encuentra junto a nosotros el analista internacional Guillermo Holzman, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Con saludarte. Bien, pero la cosa en Ucrania está media castaño oscuro ya, ¿no? Exactamente, porque Ucrania ha pasado de una situación interna de inestabilidad que comenzó en noviembre del año pasado a una situación prácticamente de intervención militar y con peligro de que pueda escalar a una suerte de acción de guerra ya a nivel mundial, siendo la primera acción que se estaría dando después de la Guerra Fría en términos concretos y que estaría enfrentando en términos reales a Estados Unidos con Rusia. En la práctica, Rusia ha ingresado a Crimea, ya sea por soldados, por paramilitares, por autodefensas de Crimea, pero que finalmente usan vehículos con patente rusa, y han tomado el control de parte importante de Crimea en términos de defender a la población rusa que ahí está, y Vladimir Putin, con el apoyo del propio Parlamento ruso, se ha instalado en Crimea generando una crisis internacional que no resulta ser menor. ¿Por qué? Porque implica, por una parte, poner en riesgo no solamente la situación en Ucrania y la precariedad que hay en la gobernabilidad ucraniana, sino que también implica de alguna forma poner en riesgo lo que es la situación económica de Europa. Recordemos que por toda esa zona pasa más del 30% del gas que ocupa Europa, son las zonas, Ucrania particularmente, más relevantes en términos de paso de gasoductos desde Rusia hacia Europa. Pone en duda todo lo que ha sido el trabajo de construcción de alianza entre Rusia y Estados Unidos, coloca a su vez la idea de que efectivamente Rusia tiene intereses geopolíticos todavía que son del siglo XX o siglo XIX o incluso siglo XVIII, como es el caso de Crimea, y que en ese sentido Rusia va más bien por la idea de los hechos y no por el respeto al derecho internacional, cosa que ha dado cuenta a Estados Unidos. Recordemos que Rusia ingresa finalmente a Crimea sin autorización ni del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sino que en una visión unilateral en la medida en que ellos reconocen como único presidente legítimo al presidente depuesto, ¿no es cierto?, ucraniano, y que hoy día está en una situación claramente de inestabilidad. Ahora hay varios países, Guillermo, que te quería consultar de la Organización de Cooperación y Seguridad y de Europa, que están hablando ya de enviar estos observadores militares a esa zona. Pero ¿qué objetivo eventualmente un observador militar podría cumplir cuando estamos viendo ya, por ejemplo, en Twitter están subiéndose información hace poco de que se estarían interviniendo algunos barcos también por parte de Rusia, en fin, cuando ya la situación está bien compleja ya? A ver, yo creo que hay mucha especulación respecto a lo que hay. Lo que sí es cierto es que Rusia va a defender su interés en Crimea a todo evento. Sí, yo creo que eso ya es un hecho. Exactamente. Lo segundo es que Rusia no tiene intención de intervenir en Ucrania, aunque tal cual dijo Putin, más como un recurso diplomático y político, solamente lo pensaría como último recurso, como última instancia eventualmente para ir a Ucrania. ¿Cuál es el orden de solución acá? En primer lugar, darle estabilidad a Ucrania, que Ucrania efectivamente tenga una decisión independiente, y para eso necesita no solamente acuerdo político, que ya es bastante difícil en términos de la fragmentación que existe en el nacionalismo existente en Ucrania, sino que también requiere recursos económicos. La solución política necesariamente va acompañada de recursos económicos, y esos recursos económicos debe entregarlos o el Fondo Monetario o debe entregarlo la propia Unión Europea, pero debe complementarse con lo que ya ofreció Rusia, que son 15.000 millones de dólares, con lo que ofreció también la Unión Europea para poder darle sentido y salida a una Ucrania que requiere por lo menos 35.000 millones de dólares para salir de su situación y darle credibilidad justamente a un gobierno que ha sido acusado, no solamente sino que los anteriores también, de corrupción, de mal manejo económico, y donde en definitiva Ucrania se está transformando en un lunar y en el punto negro de lo que es la relación entre Rusia y Europa, y generando además un escenario mundial que es más complejo. Con todo, la segunda derivada probablemente es que Rusia con esto se transforma en un actor internacional de la estatura de Estados Unidos y desplaza a China, una China que por lo demás también está apoyando a Rusia en respecto a Ucrania, y que ha sido muy prudente en cómo establecer su posición respecto a esto. Hoy día tenemos nuevamente un esquema donde Rusia, Estados Unidos y China están jugando un ajedrez mundial que muchas veces es incomprensible para muchos otros, y donde Europa tiene que arreglar su situación de relación con Estados Unidos para poder saber cómo enfrentar exactamente la crisis de Ucrania.
A ver, vamos a dejar Ucrania porque, bueno, vamos a estar todos estos días muy pendientes de eso, pero está Venezuela, hoy se conmemora un nuevo aniversario, o sea, el primer aniversario de la muerte de Hugo Chávez, en el contexto de una situación bastante compleja. Esto es como entre comillas, un párele, un Benito San Juan en términos de los conflictos en la conmemoración de este aniversario. ¿Se puede utilizar políticamente todo esto? ¿Qué ocurre esto dentro del contexto de lo que está viviendo? Sin lugar a dudas, el primer año de la muerte de Chávez se va a usar políticamente. Todo lo que pasa en Venezuela se usa políticamente, ya sea por el gobierno, que tiene un control bastante grande y concreto respecto a los medios de comunicación, como por la propia oposición. Hoy día en Venezuela tenemos una polarización que ha dado cuenta de que los grupos más radicales, tanto dentro del chavismo como dentro de la oposición, tienen una mayor injerencia en la espiral de violencia y de protesta que se ha ido viviendo, a tal punto de que el gobierno ha podido responder solamente con represión y no con un espacio de diálogo que sea lo suficientemente creíble para poder generar el espacio de democracia y de conversación y de mirarse a la cara para poder negociar justamente una salida en términos de una Venezuela que necesita no solamente el chavismo, sino que también requiere una economía que apoye el chavismo. Y en esa perspectiva, lo que está jugando en contra de Maduro en este primer aniversario de Hugo Chávez es una economía que ya tiene más del 56% de inflación, que ha significado una baja del 4% del PIB, que ha significado una precariedad en términos de lo que es su situación macroeconómica y microeconómica. Hay una tasa de desabastecimiento del 28%, eso significa que de cada 100 productos que tú compras, 28 que no están, y en eso claramente implica una falta de dólares. En consecuencia, ya no se trata solamente de si es chavismo o no chavismo, sino que se trata también de qué cosa puede pasar respecto a una situación económica que está bastante deteriorada y donde efectivamente la oposición se está aprovechando del descontento social. Ya no es la oposición por la oposición frente al chavismo, sino que hay un descontento social que está generando en la práctica una mayor concentración de poder, un mayor nivel de represión y en consecuencia una mayor militarización suave pero persistente de lo que es el chavismo para poder mantener la unidad. Y probablemente en el día de hoy los discursos, aparte de tener la imagen de Hugo Chávez detrás de todo eso, va a estar muy asociado y muy vinculado a la idea de generar e imponer una suerte de unidad para poder avanzar en lo que se llama la revolución bolivariana. Pero detrás de todo esto también vamos a tener la sombra de Cuba respecto a su relación con Venezuela, la situación de Venezuela respecto a toda la región que ya ha despertado el interés regional y mundial en términos de poder disminuir definitivamente los niveles de violencia que ha tenido, porque todos entendemos, al menos desde el punto de vista de análisis, que esta espiral de violencia, una vez que comienza, si no es detenida adecuadamente, en definitiva termina generando ingobernabilidad y termina generando un deterioro importante de las condiciones de vida del país. Bueno, vamos a seguir de hecho hablando de este tema más adelante aquí en Mañana en Directo. Muchas gracias, Guillermo, que estés bien. Igualmente, que tenga un buen día. Chao.